Hola, el día de hoy es el 24 de marzo del 2021. Mi nombre es Yasmín Juárez. Estoy entrevistando al cónsul general de El Salvador en Chicago, el cónsul general Federico Guerrero, para el Centro de Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, cónsul general, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de UT Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiere hablar, yo honoraré sus deseos. Así igual, si hay algún tema del cual quisiera hablar, por favor, menciónela y lo discutiremos. Como no estamos concediendo esta entrevista en persona, necesito grabar a usted dando el consentimiento. Am, Le voy a preguntar una serie de 4 preguntas. Por favor, diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consienta a las 2 siguientes preguntas. ¿Voces quiere archivarle su entrevista, así como también cualquier fotografía o documento que usted provee a la biblioteca Benson en UT Austin? Nosotros retendremos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otros materiales que usted done a Voces. ¿Usted le provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otro materiales en la biblioteca Benson? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con que compartamos la entrevista en la internet donde será vista por personas alrededor del mundo? Sí, estoy de acuerdo. Tenemos varias preguntas en un formato de pre-entrevista que ya llenamos. Este lo voy a llenar yo. Nosotros usamos la información de este formato de pre-entrevista para ayudar en investigaciones académicas. El formulario entero es mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes de mandar el formulario a la Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o su familia para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la biblioteca Benson. ¿Usted desea que nosotros compartamos el resto de su entrevista en su archivo público de la Benson accesible a investigadores académicos? Sí, estoy de acuerdo. En ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que deseen contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. ¿Usted nos da su consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir y ya podemos empezar la entrevista. Ah, de nuevo, muchas gracias por ah, darnos um, derechos a la entrevista y por aceptar nuestra invitación. ¿Nos puede contar un poco sobre su experiencia con el COVID-19 y de qué maneras ha impactado el trabajo que tú realizas como diplomático? Am, El COVID-19 impactó de forma drástica realmente la forma de trabajar en los consulados. Eh, una de las cosas más importantes y que siempre se ha visto es que la vida en Estados Unidos no se detuvo, sí bajó la velocidad, sí tomamos ciertas medidas los consulados bajo nuestras cancillerías, pero obviamente esto nos generaba a nosotros un atraso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha de nuestra gente necesitaba documentos. Habían entidades que todavía estaban abiertas eh, y gente que requería muchísimo apoyo, más del que usualmente estamos acostumbrados a brindar, ¿verdad? Obviamente también a nosotros como El Salvador, tuvimos que utilizar medidas tecnológicas para en su momento debido de reapertura tener, apoyarnos en la tecnología para evitar aglomeración, ¿verdad? Garantizando distanciamiento social. Obviamente son temas que en las siguientes preguntas vamos a tratar, pero sí fue un cambio totalmente drástico de lo que se vivía antes de la pandemia a hoy en día, ¿verdad? Y que se va a seguir viviendo en los próximos meses. Eh, pero sí tuvimos que hacer una reingeniería de 180 grados para cambiar cómo se hacía todo en los consulados, ¿verdad? ¿Y cómo y cuándo aprendió usted
sobre el COVID-19 la primera vez. Tengo entendido que anteriormente, cuando empezó la pandemia, estaba usted en Los Ángeles. Es correcto. Para ser honesto, yo conocí sobre la pandemia a finales de enero de 2020. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno, bajo el liderazgo del presidente, en nuestro país, protocolos de seguridad establecidos internacionalmente que se iban ya dando, a pesar de que en nuestro país aún no teníamos casos. Entonces ahí es donde nosotros iniciamos, ¿verdad? Con este proceso. Inclusive nuestra Cancillería formaba parte de ese gabinete y ya se estaban tomando medidas previas, ¿verdad? Gracias a Dios, un mes antes ya estábamos informados y al tanto de la pandemia. ¿Y en qué momento se dio usted cuenta que la situación era seria y que ya había casos en Estados Unidos y cómo reaccionó el consulado? Inicialmente, perdón, ¿cuál era la pregunta? Creo que esa era, La número 4, ¿en qué momento se dio usted cuenta que la situación era seria? y la 3, perdón, no saltamos, ¿o no va? Sí, bueno, podemos tocar las dos. ¿Cuál fue su reacción No, si te gusta. Es que si me puede ir diciendo más o menos el número, porque en algunos punteos yo los tengo más que todo por número y así me... Sí, a la número 3, ¿cuál fue su reacción inicial a la información sobre el COVID-19? Para ser honesto, yo sí estaba un poco preocupado, ¿verdad? Más que todo, obviamente era la salud de mis padres, de familiares mayores, porque la información, en ese momento sí había tanta información, ¿verdad? Tanta información verídica, tanta información. Hoy en día hay un cruce de información bastante alto que decía que un factor determinante era la edad, ¿verdad? Obviamente. Gracias a Dios en ese momento yo me consideraba seguro, pero no era así. En el transcurso del tiempo eso avanzó y se va abriendo, pero sí era preocupación, tanto por mi persona como también, obviamente, por nuestros compatriotas y compañeros del trabajo, ¿verdad? Principalmente, sí, la familia, ¿verdad? ¿Y en qué momento se dio usted cuenta que la situación ya era más seria? En ese momento que yo estaba, como mencionado, ¿verdad? Estaba designado todavía como vicecónsul en Los Ángeles. Recuerdo que a finales de marzo, eh, lamentablemente, la primer fallecida que nosotros tuvimos como reporte allá en Los Ángeles era una joven de apenas 32 años. Cuando ya fallece alguien así de joven, ¿verdad? En ese momento sí, para mí sí ya fue impactante y el tema de la información en el que nos decían la edad es clave, los jóvenes de repente, bueno, no soy tan joven, pero sí, pero sí no estaba en el rango de riesgo, en el rango que consideraban de riesgo. Sin embargo, al ver que alguien un año mayor que yo había fallecido, pues sí se volvió serio. Realmente, es decir, desde el inicio se tomaron todas las precauciones, pero uno siempre tiene como un lapso en el que tiene la duda, porque yo creo que nadie pensaba que un año después íbamos a seguir con mascarillas, un año después íbamos a seguir con esta incertidumbre, pero sí, a partir de finales de marzo y hasta el día de hoy es que se mantiene esa preocupación en mi persona desde este caso en específico, que viví en Los Ángeles en su momento, ¿verdad? ¿Y cómo ha impactado el COVID-19 a la diáspora de El Salvador en Chicago? ¿Cómo ha impactado a nuestra diáspora? El impacto más grande obviamente ha sido el económico, ¿verdad? Por la forma y el tipo de trabajo que realiza nuestra comunidad latina, ¿verdad? Nuestra comunidad tiene la característica de que el tipo de trabajo que nosotros realizamos no es el mismo trabajo que realizan otras culturas.
inicialmente se fueron paralizando algunos de estos tipos de trabajo por el temor de la gente. Por ejemplo, los temas de limpieza en muchísimas empresas que obviamente cerraron sus puertas y pasaron al trabajo remoto, dejaron de utilizar personal de limpieza. Cuidado de adultos mayores y de niños pequeños. También la gente empezó a buscar una forma alternativa para cuidar a estas personas, porque obviamente el hecho de que alguien exterior al hogar los estuviera cuidando, aunque fuera por años, muchas veces no era que los cesaran del empleo. Obviamente les pedían una pausa en lo que durara la pandemia para evitar de repente un contacto, porque todo el mundo lo que buscábamos era tener menor contacto con la gente que anda afuera. Si de repente uno pasa a trabajo remoto, no va a querer estar en contacto con alguien que sí tenga otro trabajo y que conoce que nuestra gente tiene más de un trabajo. La mayoría de nuestra diáspora salvadoreña tiene más de un trabajo, ¿verdad? Entonces, ese era un tema. Luego, gracias a Dios, pues en Chicago, que es una ciudad santuario, nuestra gente, a pesar de la condición migratoria, tienen acceso a ciertos lugares. Nos ha tocado concientizar más para que realmente sepan que es así. Siempre hay un porcentaje de desconfianza, pero en el medio oeste no todas las ciudades son Chicago. No todo es así. Entonces hemos también tenido casos de gente que está en ciudades que no tiene beneficio alguno, ah, y hemos tenido que buscar la forma de encontrar un lugar donde abocarse en el momento de ese tema de salud. Pero sí han sido los dos impactos más importantes que hemos percibido ¿Y desde el consulado. cuál es tu jurisdicción? Mi jurisdicción son 11 estados. Dakota del Sur, Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Kentucky. Wow. Y Sí, bastante. sí, bastante. Y como comenta usted, no todos son ciudad santuario. Aproximadamente cuántos salvadoreños viven en la región del Midwest. Estamos aproximadamente en los números crudos que teníamos previamente hace un par de años, 400,000 salvadoreños. Es bastante. Sí, la verdad que es bastante la comunidad. Eh, y todas, bueno, la mayoría siento que habitan en estados aledaños, ¿verdad? En Illinois es pequeña la comunidad relativamente comparada con las de los otros estados, ¿verdad? De salvadoreños. ¿Y cuáles han sido las preocupaciones principales de la comunidad salvadoreña durante la pandemia? ¿Y ha visto usted que ha cambiado en comparación abril o cuando usted empezó en octubre a ahora? Las preocupaciones han variado un poco realmente, ¿verdad? Porque obviamente el miedo al coronavirus se ha perdido, aunque el virus está ahí, y es un mensaje que realmente siempre desde el consulado intentamos dar con nuestra diáspora, porque obviamente al inicio sí fue un cierre completo, ¿verdad? Sí se mantuvieron algunas cosas abiertas, la mayoría, eso fue temporal, eh, pero considero que la que se mantiene es el tema económico. Obviamente, los migrantes no tienen un fondo, bueno, la mayoría de personas, considero yo, no tienen un fondo en el que uno dice, no trabajo hoy y vivo varios días, no, realmente tienen que salir a ganarse el pan de cada día, a obtener 2, 3 trabajos cuando las familias son grandes, incluso la mayoría de nuestra gente tiene familiares en El Salvador a quienes apoyan monetariamente y deben de cubrir ese gasto también. Es decir, tienen se sienten obligados a cubrir el gasto de ellos acá en Chicago, acá en el medio oeste, y luego enviar a su familia en El Salvador, ¿verdad? Entonces el tema económico es un tema que sigue a día de hoy bastante preocupante porque
Incluso, pues, el beneficio del unemployment, los que tienen una condición migratoria no lo poseen. Es decir, sí tienen que salir a trabajar. No pueden darse el lujo de estar en el hogar. Y otro tema, ¿verdad? Que era preocupación no solo para la familia, sino también para nosotros, es que nuestra comunidad tiene la tendencia a tener residencias multigeneracionales. Es decir, en la misma casa se da el caso que viven hasta 4 generaciones. En promedio, por lo menos viven 2. Viven los padres, los hijos, los abuelitos y a veces hasta los bisnietos, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de pandemia, esto se volvió un poco complicado, porque aunque nuestros adultos mayores tomaban todas las medidas del mundo, ¿verdad? Eh, la gente activa, los que tenían que ir a trabajar y al estar en contacto, pues tristemente se podían infectar y llevar la infección y en la casa pues, es bien difícil contenerla, porque usualmente es donde uno baja la guardia, uno entraba a la casa y ahí es donde sentémonos a comer todos, era complicado, ¿verdad? Eh, sí tuvimos casos de ese índole, lamentablemente, eh, pero creo que eran las dos preocupaciones. Incluso había gente que lo que sí hicieron era partieron el tipo de apartamentos, es decir, en unos mandaron a los adultos mayores y en otros solo mandaron a la gente que trabajaba para que estuvieran en contacto algunos, pero fue un porcentaje bien pequeño, ¿verdad? El que tomó esa decisión. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que tomó el consulado para abordar que los latinos o los salvadoreños específicamente am, que han sido afectados desproporcionadamente por el COVID-19? ¿Qué pasos de acción ha tomado el consulado? Esa nosotros la unimos con la siguiente también, ¿verdad? Cuando comienza a tomar medidas para proteger su diáspora contra el COVID-19. Correcto. Nuestro gobierno de El Salvador, a través de la Cancillería, desde enero de 2020, que forma este gabinete de salud ampliado, inicia con capacitaciones, inicia con temas para que estuviéramos listos para el momento, ¿verdad? Porque de repente es mejor estar listo. En este momento uno no sabía y muchas veces es mejor estar preparado, pidiendo a Dios y esperando que no pase nada a que te agarre completamente no preparado, ¿verdad? Cuando se inicia, cuando ya posteriormente en marzo, que se reportan los primeros casos en El Salvador y una cuarentena obligatoria que se hacía en El Salvador, todos nuestros consulados cierran a partir del 18 de marzo de 2020, ¿verdad? Para cambiar a una modalidad de atención vía telefónica, vía redes sociales, vía correo. No es que los empleados que cerramos y nos desentendimos de lo que estaba pasando, ¿verdad? Obviamente estuvimos pendientes de nuestra gente, pero la necesidad en ese momento cambiaba a una de atención sobre una que estaba de emisión de documentos, ¿verdad? Eh, todas las consultas las atendimos bajo dicha modalidad. Inclusive en nuestro gobierno se creó un centro de operaciones para la asistencia consular remota, ¿verdad? En El Salvador, que fue referente, estaba activa 24/7, la gente podía llamar porque usualmente se notaba el fenómeno que mucha gente llamaba a altas horas de la noche o en horas de la madrugada para solicitar apoyo, ¿verdad? En dicho centro, bueno, El Salvador fue de los países que cerró el aeropuerto al principio, ¿verdad? Solo después de Italia, y también lo abrimos bastante avanzado, es decir, se tomaron las medidas también para nuestro país, pero en el transcurso nosotros sí contabilizamos 7,289 personas en condición de varadas, es decir, que no podían retornar a nuestro país por el cierre del aeropuerto. A todas estas personas, nuestros consulados hicimos gestiones eh, para apoyarles con alimentos, para apoyarles con envío de medicinas desde El Salvador, porque sabemos que las medicinas en Estados Unidos es sumamente complicado obtenerlas, ¿verdad? Las consultas
no son iguales y los precios son bastante altos. Pero sí desde El Salvador cumplíamos con este requisito, porque cuando uno viaja, o sea, uno viaja con las medicinas de yo voy 2 semanas, me llevo las medicinas 2 semanas, unos días más por si me quedo, ¿verdad? Pero ya se hicieron varios meses, ¿verdad? Luego de la reapertura del aeropuerto, ya nos enfocamos nosotros en medidas para reaperturar los consulados hacia nuestros usuarios, que siguieran protocolos de bioseguridad, recomendaciones que a día de hoy siguen visibles en nuestros consulados. Es decir, nosotros lo publicamos en nuestras redes sociales, nos comunicamos con la gente en el correo, que si tienen algún malestar, con mucho gusto, les reprogramamos la cita para cuando ellos quieran, ¿verdad? Pero no cuando se sienten, cuando tienen algún síntoma, que a veces hoy en día una pequeña fiebre puede ser síntoma de COVID. Hay gente que le ha sido bastante leve, ¿verdad? Entonces, es mejor prevenir. Eh, Están visibles en nuestras instalaciones y obviamente tenemos una pequeña área de chequeo de temperatura de cuando viene la gente. Eh, Se me escapaba mencionar que obviamente este centro cumplió 3 etapas. Una que fue de censo, que fue para contabilizar cuántos salvadoreños teníamos nosotros que no podían regresar a casa. Otra de monitoreo y seguimiento en redes para estar pendientes de ellos. De repente había gente que tenía más necesidad que otros. Y la última, una vinculación y gestión humanitaria, que era donde buscábamos la forma de hacerle llegar, como mencioné previamente, alimentación, medicinas y necesidades básicas, ¿verdad? Pero en todo este tema sí estuvimos activos 24/7 todos nuestros funcionarios en Estados Unidos y los empleados de gobierno en los consulados. Muy impresionante. ¿Y cuánta orientación recibieron del Departamento de Estado de Estados Unidos y de su propia Secretaría de Relaciones Exteriores? Del Departamento de Estado se recibían las notas diplomáticas, ¿verdad? Con los lineamientos a seguir, los cuales eran buenos, ¿verdad? Para ser honestos, sí eran buenos y completos. Ah, sin embargo, el grueso, el 95%, por así decirlo, de la orientación, o es más, yo me iría a un 99%, era recibido desde nuestra Cancillería en El Salvador. Porque nuestro gobierno, al haber tomado, o sea, para El Salvador sí fue prioridad el tema de la salud de nuestra gente, ¿verdad? Nuestro presidente Bukele ha sido referente en ese tema, ¿verdad? Entonces, obviamente nos apoyábamos en las notas diplomáticas y de repente considerábamos que era mejor tener más medidas que las que allí nos pedían que quedarnos con esas, ¿verdad? Para apoyar y salvaguardar la seguridad de nuestro equipo y de nuestros compatriotas para evitar convertirnos en un foco de infección. Y bueno, me voy a brincar un poquito, pero hablando de infecciones, ¿ha habido infecciones adentro del consulado de El Salvador? ¿O cómo Sí ha? tuvimos, sí tuvimos. Obviamente se tomaron las medidas correspondientes, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios con el hecho de que obviamente si los empleados tenían algún síntoma leve o algo, lo que se hacía obviamente era, se tenía que ser más flexible, ¿verdad? No se podía exigir nada en estos tiempos. Y cuando alguien tenía algún síntoma que estuviera relacionado, pues se les apoyaba en programar la cita. Eh, Gracias a Dios las personas, ya se recuperaron todas las personas que tuvieron COVID-19. Creería, para ser honesto, que ninguna fue infectada acá en el consulado, ¿verdad? Porque si no, no hubiera sido solo, porque fueron casos aislados. Gracias a Dios, inclusive, nunca se replicaron acá, ¿verdad? Entonces, pero sí, hemos tenido, obviamente, se han hecho las desinfecciones cuando daban esos casos, de repente tocaba cerrar algún día el consulado, eh, pero obviamente también teníamos que trabajar por nuestra gente, por el hecho que nuestra gente
sí necesita ese documento y muchas veces la gente viene de largo, entonces era complicado de un día para otro cerrar completamente y bajar las operaciones, el flujo de operaciones. Pero la seguridad, la salud de nuestro personal y la salud también de nuestros compatriotas a través de las medidas fue prioridad desde el día uno y sigue siendo nuestra prioridad para evitar cualquier caso. Gracias a Dios ya están llegando las vacunas, ¿verdad? Para ese tema. Sí. Hábleme un poco sobre la cuarentena. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el consulado y cuál fue el primer desafío al que se enfrentó el consulado durante la apertura? El consulado estuvo cerrado desde el 18 de marzo hasta el 8 de septiembre, ¿verdad? Son aproximadamente 6 meses. Sí, fue un tiempo bastante largo, pero nos permitió readecuar las instalaciones, nos permitió hacer los movimientos para poder ejecutar nuestras tareas de la mejor forma. Y respecto al desafío, eh, creo que el más importante obviamente era la agilidad de los trámites, porque obviamente antes de la pandemia, eh, la mayoría de consulados siempre tienen una imagen de, siempre se daban aglomeraciones, de repente no había tanto control sobre la gente que llegaba a los consulados. eh, entonces, teníamos que resolver ese tema. Obviamente buscamos una manera ágil, estuvimos capacitando a nuestros empleados de forma virtual, se busca dar atención oportuna, con calidez humana, porque obviamente lo que la gente también espera cuando visita los consulados es que se les atienda bien, ¿verdad? Obviamente ese ha sido un tema que previamente en El Salvador lamentablemente no se daba, ¿verdad? Asimismo, uno fue la innovación con el tema de citas. Ese portal de citas realmente a nosotros nos ha apoyado muchísimo para evitar las aglomeraciones, ¿verdad? Porque es cierto, lleva dos componentes. Tú haces un portal de citas nuevo, pero también hemos tenido que capacitar y brindarle a la gente los pasos a seguir para que ellos puedan hacer la cita. De repente el sistema es bastante amigable, pero la gente como estaba acostumbrada antes a solo ir, pues prefieren solo llegar, ¿verdad? Y ahora nos toca explicarles que aunque quisiéramos recibirlos, ¿verdad? Pues no podemos por la salud de ellos. No queremos que alguno se nos vaya a contagiar o que, no, que contagie a los miembros del equipo que aún no se han contagiado, ¿verdad? Sí, Pero sí, la nueva normalidad, a su vez, nos trajo el reto de la producción acumulada de pasaportes, ¿verdad? Y todos los documentos de ese tiempo que estuvimos cerrados, sí había gente que obviamente necesitaba. Se dieron casos de varias gente que ya tenía cita en migración y lamentablemente pues, nosotros estábamos cerrados y no podíamos hacer mucho en ese momento, ¿verdad? Pero hoy sí estamos, bueno, al reaperturar tuvimos que extender los horarios, ¿verdad? Tuvimos que extender los horarios de lunes a viernes y, por ejemplo, todo diciembre estuvimos abiertos los 7 días a la semana. Estuvimos abiertos de lunes a domingo. Entonces, obviamente, eso nos ayudó a descargar muchísimo la carga pendiente que teníamos. Sin embargo, a día de hoy todavía hay gente que está un poco pendiente por el hecho que como vienen de lejos es más complicado para ellos, ha sido más complicado para ellos acercarse. Pero también ahí entra una parte que nuestro consulado y bajo el liderazgo de nuestro presidente Bukele hemos tenido que acercar. Nosotros hemos hecho 8 consulados móviles desde que inicia, bueno, desde que reaperturamos el 8 de septiembre. ¿Por qué hemos hecho tantos? Porque si la bolsa, ¿verdad? Es decir, el dinero es lo que más se ha afectado a nuestra gente. Sabemos que no es barato viajar desde Dakota del Sur hasta Chicago. Sabemos que no es barato viajar desde Minneapolis a Chicago, desde Columbus, Ohio, desde Kentucky, desde Detroit. Entonces, obviamente, la necesidad está
¿qué hacemos? Nos toca nosotros acercarle el servicio a la gente para que ellos lleguen, porque cuando hemos ido en estos 8 que te comento que hemos ido, pues obviamente ponemos también solo con citas, habilitamos casi 150 citas al día, pero nos llevamos unos paquetitos adicionales de 50, porque las citas se me agotan en 2 horas. Nos llevamos paquetitos de 50 extra por día y ya se me ha dado el caso que ni con esos adicionales logro cubrir a la gente, que los hacemos esperar en el carro, pero sí hay una necesidad. Eso nos ha dicho que creo que son medidas que son acertadas porque la gente sí los está viendo bien. La gente sí está llegando, ¿verdad? Hasta está llegando más de las que hacen cita, aunque le decimos solo con cita. Pero son momentos que también debemos ser empáticos y dar una milla extra para servirle a nuestra gente, que al final del día, como diplomáticos, a ellos nos debemos, a los salvadoreños que... Creo que se frizó poquito la llamada. ¿Me escucha? ¿Me escucha, cónsul? Yo no lo puedo escuchar a usted. Ok, no sé qué habrá pasado ahí. No hay problema. Pero esa es una iniciativa muy interesante porque con los otros consulados que he hablado han puesto el consulado sobre ruedas o el consulado móvil en pausa hasta ahorita. Entonces, le aplaudo mucho esa iniciativa. Creo que es muy importante. Sí, nosotros inicialmente sí estaba en el plan que estuviera en pausa, ¿verdad? Pero obviamente en algunas jurisdicciones, lamentablemente, no nos podíamos dar ese lujo, por así decirlo. No, no es un lujo, simplemente es dar esa posibilidad, porque sí empezamos a tener una cantidad bastante alta de gente que necesitaba el servicio, pero que no podía venir. Sí. Y para ellos la vida sigue. Y ahora que gracias a Dios ya está llegando la vacuna, obviamente ya se está reiniciando un cupo, uno puede ver las calles ahora como están de llenas. Eh, entonces, sí hemos salido, continuaremos saliendo. Bueno, este fin de semana, ni menos, nuestro equipo va para Ohio. En 2 semanas vamos a Kansas, porque la gente lo necesita. Gracias a Dios, que soy honesto, hemos tomado todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Obviamente mascarilla, alcohol gel, toma de temperatura. Y a día de hoy, de todos los consulados móviles, te puedo decir que tampoco ha venido, gracias a Dios, ningún empleado enfermo, porque parte del protocolo es que cuando retornábamos se hacía una prueba de COVID-1 antes de regresar a la oficina para no traer esa bolita, ese foco, ¿verdad? Es cierto, de repente uno afuera tiene menos control que en el consulado de cómo estás de cara a la gente. Pero regresábamos, hacíamos la prueba y luego nos reincorporábamos a las labores, porque de esto yo solo no pude asistir a uno, pero gracias a Dios, aquí seguimos y aquí vamos a seguir por nuestra gente de El Salvador. ¿Y su diáspora que visita el consulado ha solicitado asistencia para asuntos relacionados con violaciones de leyes de trabajo o leyes laborales? Entiendo que sí, hubo un caso, ¿verdad? Eh, Se dio el seguimiento en conjunto entre varios consulados en Worthington, Minnesota. Es el único que conozco, ¿verdad? Pero sé que la gente nos haya dicho
que plantas de carne o empresas están vulnerando sus derechos. Sin embargo, parte de lo que sí hemos buscado hacer es concientizar a la gente de sus derechos, porque en estos tiempos sí hemos conocido que hay como una posibilidad mayor de vulnerar ese derecho para la gente, ¿verdad? Para la gente por la necesidad que tiene la gente. Pero solo ese y gracias a Dios, hasta donde entiendo yo, llegó a buen fin porque incluso cuando yo asumí ya funciones en Chicago ya estaba resuelto. O sea, fue un tema que se dio entre marzo y septiembre, ¿verdad? ¿Y con qué organizaciones o consulados se ha asociado el Consulado de El Salvador para hacer frente a la crisis? Siendo honesto, no hemos tenido ningún asocio per se directo, ¿verdad? En esta pandemia. Lo que sí hemos tenido es muchísimos compatriotas salvadoreños radicados acá en el Medio Oeste que dieron un paso al frente, empresarios, a veces gente que solo que querían apoyarnos para apoyar a nuestros mismos compatriotas. Es decir, tuvimos casos que estos mismos compatriotas, cuando cierran los aeropuertos a nivel mundial, muchas de las aerolíneas no respetan estos vuelos de retorno. Entonces, mucha gente tampoco tenía el dinero para poder volver a casa. Estos compatriotas, gracias a Dios, que dieron al paso al frente, nos apoyaron con boletos de retorno de gente que estaba en Ohio, de gente que estaba en Milwaukee, de gente que estaba en Minnesota, que sin ellos de repente las familias hubieran tenido que esperar que la propia aerolínea, hasta el momento que a ellos quisieran, reconocieran ese tipo de vuelos, ¿verdad? También hicimos gestiones con compatriotas radicados, líderes de nuestras comunidades, en las cuales nosotros brindábamos el apoyo para que ellos gestionaran cajas de alimentación a nuestra gente. Así hicimos de esta, bueno, se hicieron entregas de cajas de alimentos en Ohio, en Missouri, Minnesota, directamente hacia nuestra diáspora salvadoreña, ¿verdad? Aquí en Chicago, como en la parte donde yo vine ya fue como al final de lo crítico, ¿verdad? Ya realmente vine a tomar las acciones que se habían hecho. Aquí solo finalizamos algunos acuerdos que se tenían, pero ningún asocio directo, ¿verdad? Que siga hasta el día de hoy. ¿Y qué recursos está ofreciendo el consulado, por decir, en línea? Por ejemplo, seminarios de salud o pláticas vía Zoom o Facebook Live. En este momento, lo que actualmente, ¿verdad? Lo que estamos gestionando son apoyos para notificar puntos donde hay entrega de alimentos para la gente que lo requiere, puntos para apoyar con la gestión de si la gente clasifica para la vacunación, ¿verdad? Para pruebas COVID, porque hoy en día hay dos tipos de pruebas, pues dos tipos de necesidad por la que la gente se hace prueba. Una es si tienen síntomas, que con nosotros, si nos contactan, nosotros con mucho gusto les apoyamos con programar e indicar que una es para viajar, porque El Salvador también pide la prueba COVID para viajar, y la gente que tiene síntomas, ¿verdad? En este momento, sí, ya no tenemos ningún tipo de, como de taller virtual actualmente, ¿verdad? Todo fue más que nada en el tiempo crítico en el que buscábamos estar más cerca de forma virtual. Actualmente sí ya nos estamos empezando a enfocar, bueno, no empezando, continuamos enfocándonos en las tareas de apoyar en nuestra protección consular. Ya estamos empezando poco a poco con la vuelta a la normalidad, siempre con las medidas de distanciamiento. ¿Y a qué retos crees que se enfrenta el consulado en los próximos años? Nuestros retos
siempre están dirigidos obviamente a la buena atención a nuestra diáspora. Tal como siempre lo ha mandatado nuestro presidente desde el primer día, ¿verdad? El presidente Bukele, en la cual la visión de él es ver a nuestra diáspora como unos socios para el desarrollo y entes que también tienen participación y voz en el acontecer nacional de nuestro país, ¿verdad? En este sentido, siempre vamos a buscar innovar y acercarnos más a la gente, ¿verdad? La necesidad varía de estado en estado, inclusive de ciudad en ciudad cambia la necesidad, lo cual implica realizar mayor cantidad de consulados móviles. Estamos buscando innovar las formas de cómo nos acercamos. De repente en el futuro sí tenemos proyectado hacer talleres móviles vía Zoom, ¿verdad? Para beneficiar a nuestra gente en el medio oeste, ¿verdad? Pero sí, el reto mayor siempre va a ser garantizar la atención a nuestra gente y que podamos atender a la mayor cantidad de salvadoreños de forma ágil y oportuna en el día a día. Última pregunta, cónsul. ¿Cree usted que el consulado ha hecho lo suficiente? ¿Y cómo puede el consulado seguir mejorando su respuesta al COVID-19? Estoy seguro completamente, ¿verdad? Que nuestro consulado avanzó muchísimo, ¿verdad? Desde el momento que se da esta pandemia. Sabemos que debemos mejorar, ¿verdad? Una de las tareas más importantes nuestras es reducir los tiempos de entrega de pasaportes de consulado móvil, ¿verdad? Buscar, continuar, acercar, buscar continuar acercando todos nuestros servicios a la gente y continuar trabajando con nuestros socios para el desarrollo para que sepan tanto los derechos que poseen, ¿verdad? Acá, como las oportunidades que se están abriendo en El Salvador y estar de la mano en conjunto, ¿verdad? Y que sepan que nuestro consulado realmente en esta administración sí estamos cambiando la cara de los consulados, de lo que éramos previamente a lo que hoy se está dando, ¿verdad? Estamos buscando inclusive apoyo de nuestras comunidades para gestionar becas, tanto para nuestros salvadoreños acá en Estados Unidos, los que pueden optar, ¿verdad? Dependiendo de los tipos, y para nuestra comunidad radicada también en el país, para que vengan salvadoreños a la zona del Medio Oeste, porque sabemos que nuestra comunidad tiene mucho que dar, ¿verdad? Y es clave recalcar que la comunidad salvadoreña no es lejana de los consulados, a lo contrario, siempre tienen muchísimo arraigo a nuestro país. Los que tienen posibilidad de viajar, viajan casi todos los años y les estamos buscando que ellos conozcan sus derechos, ¿verdad? Por lo que continuamos trabajando siempre bajo el liderazgo del presidente Bukele eh, en mejorar en esta innovación, en producir muchos más documentos de los que producimos a día de hoy, salvaguardando siempre la salud de cada uno de nuestros compatriotas. ¿Algo más que le gustaría recalcar? Que obviamente, permítame por aquí, obviamente parte del éxito de muchas de las labores que realizamos sí fue por un trabajo en conjunto con otros consulados como el de México, Guatemala, Honduras, eh, en los cuales sí tuvimos actividades que fueron importantes para nuestra gente en su momento. Pruebas gratis de COVID, entrega de alimentos, pruebas de VIH, concientización con la gente. Continuamos trabajando eh, de forma articulada con ellos, ¿verdad? Para promover en este momento que inclusive que la gente se vacune. Y es importante, ¿verdad? Pero en El Salvador siempre vamos a hacer. Hay una frase que a mí me gusta, que es de nuestro presidente cuando él era alcalde, que dice que vamos a hacer todo lo necesario siempre. Entonces, en este consulado siempre vamos a hacer lo que sea necesario por nuestra gente acá en Chicago, ¿verdad? Muy buen dicho.
Bueno, cónsul, muchas gracias por la entrevista.